Imagina esta escena. Un padre y su esposa aparecen muertos en su propia casa. El pueblo entero queda consternado. Su hija, destrozada por el dolor, sube vídeos a diario pidiendo justicia. Pero algo no termina de encajar. Amigos cercanos empiezan a hablar. La han visto feliz, incluso sonriente, poco después del funeral. ¿Puede un hijo actuar así? Sobre todo cuando uno de sus padres, al menos su madre, ya no está. En un rincón tranquilo de Georgia, una familia parecía vivir una vida común. Hasta que una madrugada, la calma se rompió con un grito ahogado y una llamada de auxilio al 911. Lo que parecía una simple noche rutinaria se convirtió en un rompecabezas de secretos y contradicciones. Una comunidad entera comenzó a preguntarse: ¿qué sucedió realmente dentro de aquella casa? En una tranquila noche de verano, el silencio del vecindario fue interrumpido por una llamada desesperada al 911. Una voz temblorosa alertaba sobre algo extraño dentro de la casa de los Grace. Una familia conocida por su vida tranquila y reservada. Nadie en Cedarfield, una comunidad donde todos parecían conocerse, podía imaginar que esa llamada marcaría el inicio de un misterio que aún hoy provoca escalofríos. Señora, ¿puede decirme qué sucede? ¿Está herida? ¿Está sola en la casa? La respuesta apenas fue audible. Un murmullo entrecortado que terminó con un silencio repentino. Cuando la policía llegó, encontraron la puerta entreabierta. El interior mostraba señales de algo fuera de lugar. Muebles movidos, una lámpara caída y marcas en el marco de una ventana. La primera hipótesis parecía clara. Alguien había entrado a la casa sin ser invitado. ¿Pero con qué intención? Yo estaba en el porche cuando vi a alguien pasar corriendo por la acera. Era tarde, como la medianoche. No reconocí esa silueta. Llevaba una capucha y parecía nervioso. Pensé que era un joven escapando después de hacer alguna travesura. Esa noche escuché pasos rápidos, como si alguien hubiera saltado la cerca. No le di importancia hasta que vi las luces de las patrullas. Ahora todo tiene sentido. ¿Y si fue un ladrón? Dentro de la casa, Sarah Grace, la hija mayor de 15 años, estaba en shock. Apenas podía hablar. Según el reporte inicial, balbuceaba palabras sueltas, como si intentara explicar lo que había visto. Pero su estado emocional impedía una declaración coherente. Los oficiales comenzaron a inspeccionar la escena. Encontraron cajones abiertos y objetos esparcidos, como si alguien hubiera buscado algo con urgencia. Sin embargo, nada de valor parecía faltar. Las joyas estaban en su lugar, el televisor intacto, los dispositivos electrónicos sin tocar. Esto generó más preguntas que respuestas. Si un ladrón había entrado, ¿por qué no se había llevado nada? ¿Y qué era exactamente lo que buscaba? Las sospechas comenzaron a girar en torno a un posible intruso misterioso. Los vecinos coincidían en un detalle. Todos hablaban de alguien vestido de oscuro merodeando por la zona días antes de la tragedia. Yo pasé por la casa de los Grace 2 días antes y vi a un hombre extraño parado en la esquina. No lo había visto nunca en el barrio. Me dio mala espina, pero pensé que era alguien esperando a alguien más. Ahora pienso que quizá estaba vigilando. El vecindario, antes tranquilo, se llenó de rumores. Algunos aseguraban que la familia Grace había recibido llamadas anónimas en las semanas previas. Otros insinuaban que la casa había sido vigilada por alguien desde hacía tiempo. La policía no descartaba nada. Había un registro de robos menores en la zona en los últimos meses, y la teoría de que se tratara de un delincuente local tomó fuerza. Pero había un detalle inquietante. Las marcas en la ventana no coincidían con un intento de robo apresurado. Eran demasiado limpias, demasiado cuidadas, como si el intruso hubiese tenido tiempo, como si supiera exactamente cómo entrar sin ser escuchado. Esa precisión encendió una nueva línea de investigación.
¿Se trataba realmente de un ladrón al azar o de alguien que conocía a la familia Grace? Mientras tanto, Sarah permanecía en silencio. Los agentes la describieron como una adolescente confundida, temerosa y frágil. Alguien que parecía haber visto demasiado, pero que no podía, o no quería, contar lo que sabía. La comunidad buscaba respuestas. Los rumores crecían, la tensión aumentaba y las miradas se posaban sobre ese supuesto hombre de oscuro, el fantasma que rondaba la casa. Sin embargo, nadie sospechaba que el misterio estaba mucho más cerca de lo que imaginaban, y que la verdad pondría a prueba todo lo que creían saber sobre la familia Grace. Los agentes que respondieron a la llamada ingresaron a la casa con cautela. El olor metálico en el aire y el silencio sepulcral los pusieron en alerta inmediata. Fue la niña menor quien, con apenas 5 años, les indicó la habitación de sus padres. En el interior la escena era desconcertante. Los cuerpos permanecían en la cama, inmóviles, como si la vida se hubiera extinguido mientras dormían. No había signos de violencia en la habitación. Los cajones cerrados, la puerta sin forzar, las ventanas intactas. Lo extraño era lo intacto que estaba todo. No había señales de lucha, ni de alguien entrando a la fuerza. Era como si la tragedia hubiera llegado desde adentro. Mientras los paramédicos confirmaban lo irreversible, los investigadores registraban la casa. Hallaron teléfonos sobre la mesa de noche, billeteras en su lugar y objetos de valor sin tocar. Un robo quedaba prácticamente descartado. Sin embargo, las primeras declaraciones comenzaron a abrir otras hipótesis. Varios vecinos aseguraron haber visto a un hombre rondando el vecindario días antes. Lo describían como alguien solitario, de mirada perdida. La policía difundió un retrato hablado y lo catalogó como persona de interés. Ese sujeto no era de aquí. Lo veíamos caminar de noche como vigilando las casas. Cuando pasó lo de los Patrick, muchos pensamos de inmediato en él. Otro nombre apareció pronto. Un ex empleado del padrastro que había tenido un fuerte enfrentamiento con él semanas antes. Su historial incluía denuncias por amenazas y agresiones, lo que lo convertía en candidato natural para la sospecha. La prensa, ávida de titulares, comenzó a hablar de un posible ajuste de cuentas o de un intruso misterioso. Los titulares se multiplicaban, alimentando la idea de que un extraño se había infiltrado en la casa. Mientras tanto, Sarah se convertía en una figura enigmática. Aunque declaraba con serenidad, su comportamiento en redes llamaba la atención. Publicó un vídeo breve, llorando frente a la cámara, acompañado de frases de despedida. Para algunos, era el retrato del dolor adolescente. Para otros, un gesto demasiado público en medio de un duelo reciente. La niña menor, testigo involuntaria, repetía una versión inocente. Había encontrado a sus padres sin moverse y había corrido a despertar a su hermana. Sus palabras, sencillas pero desgarradoras, dejaban a los investigadores con más dudas que certezas. No había rastro de entrada forzada. No había objetos robados. Y sin embargo, la versión de un intruso era la que más fuerza tenía al inicio. Todo parecía demasiado ordenado. La comunidad exigía respuestas y los investigadores, presionados por la opinión pública, continuaban rastreando a esos sospechosos externos. Sin embargo, en medio de esa maraña de teorías, algunos detalles en el comportamiento de Sarah empezaban a llamar la atención. Pequeñas contradicciones en su relato y un control frío de las emociones que, para ciertos ojos, resultaban imposibles de ignorar. Mientras la investigación parecía estancarse, Sarah Grace Patrick comenzó a mostrar su duelo en un escenario inesperado: las redes sociales. En su perfil de TikTok publicó varios vídeos entre lágrimas, usando canciones melancólicas de fondo. En algunos aparecía abrazando fotos familiares, en otros simplemente lloraba frente a la cámara. Todos lo vimos. Era doloroso, pero también extraño. Sarah subía vídeos casi a diario. Muchos le daban apoyo. Otros decían que era demasiado, como si quisiera mostrar algo más que tristeza. Los clips se hicieron virales. Medios locales comenzaron a compartirlos, presentándola como la hija afectada que había perdido a sus padres de la forma más inesperada. La comunidad la rodeaba de mensajes de consuelo. Sin embargo, para los detectives aquellos gestos empezaban a generar preguntas. Mientras tanto, las pistas sobre los primeros sospechosos se debilitaban. El hombre desconocido del vecindario fue localizado.
no tenía relación con el caso. El exempleado resentido presentó pruebas de que se encontraba trabajando en otra ciudad la noche de los hechos. Con esas vías cerradas, la mirada de los investigadores regresó inevitablemente hacia el interior del hogar Patrick. Era lógico. Si no había signos de robo ni de entrada forzada, entonces alguien de adentro debía tener las respuestas. Fue ahí cuando las inconsistencias en las declaraciones de Sarah comenzaron a notarse más. La menor de la familia, todavía confundida, repitió en entrevistas que había encontrado a sus padres y luego corrió a buscar a su hermana. Pero las cronologías de tiempo entre la llamada al 911 y la presencia de Sarah en la habitación no terminaban de encajar. Además, algunos vecinos señalaron que pese a la tragedia, la joven mostraba un aplomo poco habitual en público. En las vigilias en memoria de la pareja se la veía más preocupada por responder mensajes en su teléfono que por acompañar a su hermana menor. No quiero juzgar a una chica tan joven, pero algo no me cuadraba. Ella hablaba mucho con los reporteros, casi como si quisiera controlar la narrativa. A medida que los días avanzaban, la imagen de la hija devastada en TikTok empezó a verse bajo una nueva luz. ¿Era dolor genuino o un intento por reforzar un papel frente a todos? Los investigadores solicitaron acceso a sus dispositivos electrónicos. En ellos hallaron búsquedas y conversaciones que sembraron aún más dudas. Eran indicios de que la historia podía ser distinta a la que se había mostrado desde el inicio. La investigación llegaba a un punto crucial. Los sospechosos externos quedaban descartados. La mirada pública, que antes veía a Sarah como la hija devastada y protagonista de un duelo expuesto en redes, pronto se enfrentaría a una verdad mucho más oscura. La investigación llegó a un punto de no retorno. Los detectives ya no buscaban en las sombras de extraños ni en sospechosos externos. Todas las pistas llevaban a un mismo lugar: la hija mayor, Sarah Grace Patrick. Cuando revisamos sus dispositivos, encontramos mensajes que hablaban de un resentimiento profundo hacia sus padres. No eran simples discusiones familiares, había un patrón de rechazo y enojo acumulado. Sarah había planificado con más frialdad de la que su corta edad permitía imaginar. Documentos recuperados mostraron búsquedas sobre sustancias, tiempos y efectos. Esa preparación coincidía con lo ocurrido en la vivienda la noche de la tragedia. Los peritos concluyeron que los padres fueron atacados en sus habitaciones mientras dormían. Fue un acto premeditado, pensado para que no pudieran defenderse. Sin embargo, lo que Sarah no previó fue que su hermana menor despertaría y descubriría la escena. La llamada que recibimos esa madrugada todavía me persigue. Una niña pequeña llorando, pidiendo ayuda porque había encontrado a su familia en condiciones terribles. Cuando llegamos, ya no había nada que hacer. El detalle más revelador fue la cronología. Según los registros, Sarah estuvo en línea en su teléfono durante los mismos minutos en que supuestamente auxiliaba a su familia. Esa contradicción fue el punto de quiebre en el caso. Uno quiere pensar que un hijo jamás podría hacer algo así. Pero las piezas empezaban a encajar. El duelo que mostraba en TikTok parecía más un guión que una reacción auténtica. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático. Los mismos vídeos que antes la mostraban como víctima, ahora eran reproducidos como prueba de manipulación. Sarah aparecía llorando ante millones, pero para los fiscales, cada lágrima era parte de una estrategia. Los expertos en psicología forense describieron a Sarah como una joven marcada por resentimientos hacia sus padres y con una fuerte necesidad de atención pública. La exposición en redes, dijeron, era la extensión de su plan. Un escenario en el que podía ser vista y compadecida. Sarah buscaba reconocimiento. Había en ella una mezcla de dolor, frustración y egocentrismo. Su plan no fue solo acabar con su familia, sino convertirse en el centro de la historia. El jurado escuchó cada detalle. Escuchó la llamada desesperada de la niña menor, los mensajes guardados en el teléfono,
las búsquedas en Internet y los testimonios de los vecinos. La conclusión fue inevitable. Sarah Grace Patrick fue declarada culpable. Frente al juez, Sarah permanecía seria, con la mirada fija hacia el suelo. La fiscalía expuso detalles de la investigación y sostuvo que existía un riesgo elevado de fuga, además del peligro de que pudiera interferir en el proceso. Por esa razón, solicitaron que se le negara la libertad bajo fianza. El juez, tras escuchar los argumentos y revisar las evidencias, determinó que Sarah debía permanecer en prisión preventiva hasta que inicie su juicio formal. No habría oportunidad de salir bajo fianza. La decisión fue recibida con alivio por parte de la familia de las víctimas y con incredulidad por algunos que aún defendían la versión de que todo había sido un error. La comunidad siguió cada paso del proceso. Los noticieros recordaban constantemente los videos de Sarah en TikTok en los que aparecía llorando y suplicando justicia, cuando en realidad las autoridades ya la tenían como la principal sospechosa. Ese contraste entre la imagen pública y la investigación oficial alimentó aún más la indignación social. Al final, el caso quedó en manos de los tribunales. Sarah Grace Patrick continúa detenida y a la espera de enfrentar un juicio que definirá su destino. La defensa de Sarah ha solicitado evaluaciones psicológicas y neuropsicológicas exhaustivas. El juicio se ha pospuesto hasta agosto de 2026, precisamente para permitir que expertos analicen su estado mental, lo que sugiere que este será un punto clave en su estrategia de defensa. Mientras tanto, el recuerdo de lo ocurrido sigue vivo en cada rincón de la ciudad. Un recordatorio de cómo la traición más dolorosa puede venir de donde menos se espera.